pretender que los trabajadores nos paguemos nuestra propia indemnización, y en segundo lugar, una vez más favorecen a los grandes sectores empresarios, porque ¿quiénes van a hacer uso de ese fondo? Generalmente aquellos que quieran echar barato y no pagar. El castigo que tienen hoy por una indemnización cuando el despido es sin causa, deberían tenerlo presente, que quienes van a hacer uso de ese fondo van a ser precisamente las grandes empresas que van a despedir más. Así que desde luego que rechazo toda la reforma que plantea el Ministerio, inclusive la tributaria y la previsional, pero me parece que este dislate de crearnos un fondo propio para pagarnos nuestras propias indemnizaciones es un dislate, realmente una locura. Y por otro lado también, al ser un fondo que va a ser administrado por una entidad sin fines de lucro, uno puede concluir que después también le van a agregar funciones y seguramente van a poder participar del mercado de capitales comprando bonos, comprando acciones, como hacen en la actualidad con el Fondo de Sustentabilidad del Sistema Previsional, con lo cual no es ninguna garantía que exista un fondo para que los trabajadores después puedan cobrar una indemnización. Bien, ahora enseguida lo vamos a continuar en el debate. También esta noche va a estar el diputado nacional de Cambiemos, Daniel Lipovetsky. Está Miguel Eduardo Santín por toda la reforma previsional. Recordemos la semana pasada, el viernes, Carlos Melcoñán decía, ¿no?, que había existido mala praxis con la reparación histórica. Y también va a estar el secretario general del ANSES, Leonardo Fabré, porque han advertido que se está despidiendo gente del ANSES, Así que enseguida vamos a estar con todos estos temas. El presidente Mauricio Macri hoy habló y dijo lo siguiente. Imagínense si estos números que usted menciona de la universidad, de cómo se administra, cómo cuida los recursos, se hubiese hecho en cada intendencia, en cada gobernación, en cada presidencia de la Argentina. Hoy todos los argentinos tendrían cloacas, tendrían agua potable, tendrían pavimento, tendrían autopistas para moverse por el país y llevar su producción, tendrían trenes. Pero por suerte lo entendimos y por eso decidimos un cambio y por eso nos pusimos en marcha. Y ahora lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer todos juntos. Bueno, y Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, sobre la reforma laboral que se viene y las negociaciones que el gobierno tiene con la CGT, decía lo siguiente hoy. Estamos esperando nosotros porque habían otros proyectos que veníamos hablando y para nosotros fue una sorpresa la reforma laboral. Entonces la pusimos a consideración del Consejo Directivo y por unanimidad se decidió rechazar los artículos que perjudican a los trabajadores. Si el gobierno quiere discutir sobre esos artículos de la reforma laboral, lo vamos a discutir porque corresponde. Y posteriormente iremos a dar las explicaciones que corresponde a la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Ustedes van a lanzar algún plan de lucha? ¿Se está hablando de eso? No, lo primero que vamos a hacer nosotros, es ir a hablar con los legisladores. Y en función de la respuesta que tengamos de los legisladores, si los legisladores, tanto diputados como senadores, apoyan la posición de la CGT, no va a ser falta hacer nada, pero en el caso de no apoyar, seguramente todo el movimiento obrero va a decidir cuál va a ser la modalidad de la protesta. Bien, allí decía Acuña, sorprende, porque dice Acuña que fueron sorprendidos por la reforma laboral, que hace mucho tiempo que la vienen negociando también desde esos sectores de la CGT con el gobierno, ¿no? Bueno, y enseguida Berco nos va a estar anticipando porque hoy el gobierno presentó ya en la Cámara de Diputados la reforma tributaria, con el impuesto que pesa sobre las bebidas colas y que ha desatado, lo contaba la semana pasada Berco aquí, una guerra, una advertencia de Coca-Cola, ¿no? Enseguida vamos a estar con eso. Berco tiene otras perlitas también, porque viene una reforma tributaria sobre otras empresas que en algún momento se han mostrado muy cerca del gobierno y que hoy, ahora lo va a anticipar Berco, han amenazado con irse del país. Antes de meternos en el debate, tenemos un programa muy interesante. Quiero hacer una línea también de judiciales. Ustedes saben que el Palacio de Tribunales está muy activo con las causas del pasado. Hoy
Alejandro Van den Broele, que está acusado, imputado por la causa Chicone, en la que está siendo llevado a juicio oral y público. El ex vicepresidente Amado Boudou decidió el gobierno. Digo, porque acá empecemos al contrario, le cambio la pregunta. ¿Usted cree que es necesaria una reforma laboral hoy en la Argentina? Yo creo que lo primero, están atadas las tres cosas: la reforma laboral, la previsional y la tributaria. Este es un mismo combo. Creo que el gobierno lo que manifiesta es que con la disminución de impuestos al salario lo que se busca es generar más empleo, y no pasó en las experiencias en otros lugares del mundo, no ha pasado esto así. Lo segundo, creo que no es necesario, y en todo caso, antes que un blanqueo deberían tomar los consiguientes castigos con aquellos que han negreado a los trabajadores durante tanto tiempo y hoy van a verse beneficiados precisamente por esta norma de blanqueo que se va a realizar. Y en cuanto a la reforma en sí en materia laboral, creo claramente que va en consonancia con la ideología política de este gobierno y con lo que pretende, es decir, trabajadores disminuidos en su derecho casi al nivel de inexistencia de los mismos, porque particularmente hay un artículo dentro de la reforma que proponen que deroga el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la irrenunciabilidad de los derechos. Quiere decir que cualquier trabajador que haya obtenido por vía de una convención colectiva una mejor condición de trabajo, un mejor salario, llega a su escritorio, a su lugar de trabajo, se lo hacen firmar que renuncia a eso y eso es válido por encima del convenio colectivo. Entonces me parece que apuntan a eliminar la protección del derecho laboral, que no es una relación de iguales para que se plasme en una relación de cooperación como plantea el gobierno. Es una relación absolutamente distinta. Es más, el derecho laboral casi como una continuidad de una cuestión de clase surge para proteger al trabajador. Entonces creo que tiene que ver más con la ideología de este gobierno, tiene que ver con acceder y ceder ante las presiones de los sectores empresarios y de los sectores grandes del capital, y ahí nadie habla de mafias porque pareciera ser que lo apretan al gobierno y el gobierno cede ante esas presiones. Pareciera ser que cuando los trabajadores hacen un juicio son jueces mafiosos, abogados mafiosos, pero cuando los que apretan son los empresarios no son mafiosos. Hay que reordenar el mercado laboral como ellos dicen. Por eso creo que en esto no hay matices, no hay temas para discutir con el gobierno. O se es parte y cómplice de la quita de los derechos de los trabajadores o se confronta con eso. Por eso Acuña dijo que va a tratar de negociar y sentarse a la mesa de discusión. Nosotros entendemos que no hay nada que negociar si se trata de pérdida de derechos de los trabajadores. Y si tenemos que llevar una propuesta, me parece que la propuesta tiene que tener otros condimentos y tendríamos que discutir, así como la revolución industrial permitió que se trabajara menos horas, la revolución tecnológica que se permita que se trabaje menos horas. Creo que hay que discutir no solamente ese régimen horario, hay que discutir que se considere servicio esencial el trabajo humano dentro de las empresas y no el trabajo tecnológico. Creo que hay que discutir también una serie de cuestiones vinculadas a recuperar derechos de los trabajadores y no a perderlos. Y también hago una referencia respecto a la reforma de los jubilados, es decir, el gobierno ha manifestado que se va a ahorrar, o los economistas han manifestado que el gobierno se va a ahorrar 100.000 millones de pesos producto del cambio del cálculo del haber jubilatorio, que si le agregamos otras cuestiones como la asignación universal o como las asignaciones familiares, esa cifra llega a 7.700 millones de dólares, que para mí no es ahorro, es saqueo. Pero 1.100 es lo que... Porque acá, digamos, lo que el gobierno señala que hace esto por la necesidad de bajar los costos laborales y que con la reforma en realidad lo que se va a posibilitar es mayor empleo en la Argentina. Yo puedo dar un dato estadístico y tiene que ver con que, para no hacer una referencia estricta a un solo gobierno, a un periodo de gobierno, en los últimos 15 años en la Argentina se produjeron 222.000 aperturas de empresas, de las cuales más del 90% fueron pymes. Y fueron con estos convenios colectivos, con estos jueces, con estos abogados que litigan y con estos sindicatos. Quiere decir que la decisión de que haya empleo o no tiene que ver con cuestiones macroeconómicas, no con los derechos que tienen los trabajadores. Daniel Lipovetsky, ante la virtud de crítica, hoy hasta la Iglesia ha lanzado una dura advertencia sobre la centralidad del trabajo y la necesidad de defender la dignidad del trabajo en la Argentina. Digo, En
todo pareciera que es inevitable y por eso pasa. La disminución de aportes sobre el salario o de impuestos sobre el salario, como lo denominan, no es garantía de levantar o de bajar el nivel de informalidad. Y tomo como ejemplo lo que pasa en Perú. Si hay un país paradigmático en la región de lo que es el capitalismo, es Perú. Y en Perú se tributa el 17% sobre lo que se denominaría impuesto al salario y la informalidad es el 50%. Acá hay un 35% de informalidad y la carga aproximada es el 35%. Entonces se dice que tiene una íntima relación. El ejemplo más claro es Perú. Disminuyeron los impuestos. En la época de los 90 disminuyeron lo que se denominan impuestos al salario entre el 30 y el 80% y hubo una explosión de desempleados en la Argentina. Quiere decir que tiene que ver con otras características, particularmente la generación de empleo, con frenar un poco esta libre apertura de importaciones que el propio presupuesto del ministro Duhovne, que lo presentó en diputados, dijo que crecía este año un 10%. ¿Daniel? Sí, yo creo que, a ver, los ejemplos, lo que pasó en los 90 tiene que ver con otra política. Tiene un claro objeto fiscalista la reforma que se propone, que tiende a que el Estado tome o no pague esos 100.000 millones por el cálculo del haber jubilatorio, más aproximadamente, según los economistas nuestros, son 40.000 millones más que sería la actualización de las AUH, las asignaciones familiares. Y decía también, quería dar un número, que creo que globalmente la cifra es 7.700 millones de dólares que aportan los sectores más desprotegidos, y lo máximo que pueden llegar a recaudar por este denominado impuesto a la renta financiera que van a imponer es 1.100 millones de dólares, con lo cual claramente está determinado quién pague el ajuste. ¿Usted cree que tiene que ser más alto? Yo creo que debería haber una revisión integral de ese sistema impositivo tributario que pretenden. Yo no estoy de acuerdo con la disminución de los impuestos que ellos denominan al trabajo, porque me parece que es desfinanciar el sistema de seguridad social en la Argentina, y también creo que no se han hecho los números suficientes, porque si sacamos 140.000 millones de circulación de los sectores que lo utilizan nada más que para consumo, inclusive de cuestiones básicas de la canasta, va a haber menos recaudación a partir de esta situación producto de esto, y como decía recién el diputado Santín, también tiende a que esto va a generar alguna retracción en el mercado, como le gusta denominar a ello, y probablemente haya algún nivel recesivo. Si el consumo es el 70% del PBI en la Argentina, y lo que se está afectando al retirar 140.000 millones de la escena económica argentina, que se lo va a ahorrar el Estado y se lo va a transferir a una tasa mayor de rentabilidad de las empresas, porque es esto, es una tasa mayor de rentabilidad de las empresas, porque no le imponen a la otra parte que garantice los puestos de trabajo y tampoco que genere nuevos puestos de trabajo. Una sola cosa que tiene que ver, pero una sola cosa que tiene que ver, que para que conteste, digamos, porque me encantaría tener la opinión. La realidad es que hablan siempre de consenso. En los dos proyectos que mandaron, es decir, no está la ley el cambio de la ley de movilidad, lo van a hacer por decreto, no se animan a llevar al Congreso el tema de la movilidad jubilatoria. A ver, Daniel. No, es falso. Todos los proyectos van a ser enviados al Congreso, eso es lo que el señor presidente, y será un fruto de la negociación que se está haciendo en este momento, sino para que hubiera muy alta, y que además, en definitiva, es un sistema impositivo que no estimula la inversión, que es lo que necesitamos. Sí, dos cosas muy pequeñas y muy breves, y por ahí me corrige el economista que tiene acá, que es bastante bueno, ¿no? Adelante. No va a ser quizá el 2018 el año de mayor presión tributaria con esta ley, porque suben los impuestos que los crean de golpe, y los que disminuyen los disminuyen gradualmente. Quiere decir que el año que viene me parece que la presión fiscal va a ser más grande todavía que este. Y lo segundo, así como hay una gran cantidad de impuestos que se le eliminan, se quitan o morigeran el impacto del impuesto al salario, hubiera sido bueno que el presidente nos incluyera a los trabajadores que pagamos ganancia y cumpliera su promesa electoral de que los trabajadores no iban a pagar ganancias. De los trabajadores no tuvo la misma actitud que con el sector empresario, a quien le está quitando impuestos. Bueno, avanzamos bastante en el pasado con una ley donde mejoramos muchísimo la situación de los trabajadores de la cuarta categoría, incluyendo no solamente subiendo el mínimo no imponible, sino incluyendo que puedan descontar de ganancias. El mínimo no imponible, vos sabés que creció el 23% contra una inflación del 40%. Por supuesto que hay que seguir avanzando, pero se avanzó mucho más de lo que había avanzado el gobierno anterior, Palazzo, y no te escuchaba mucho hablar de ese tema antes. Sí, hice 15 paros, por ahí te perdiste los programas, hice 15 paros. Bueno, sí, fue así. Sí, así retiro lo dicho respecto a eso. Palazzo, pruebe amenazando con irse del país o mudando la sede del sindicato, por ahí le funciona. Por ahí se lo agradecen, ¿eh? Sí, por ahí se lo agradecen, no le den ese consejo, por ahí se lo agradecen.
¿Está incluido algo de subir el mínimo no imponible en los proyectos que ingresaron hoy? Estimo que no, pero vamos seguramente a entrar dentro de la búsqueda de consensos y la discusión que tenemos con el resto de los bloques. Bueno, les agradezco, muy interesante, les agradezco Palazzo, agradezco a Daniel Lipovetsky, Santín, les agradezco un debate muy interesante, porque estamos anticipando los debates que se van a venir en el Parlamento, y esto es lo bueno, que lo podamos hacer aquí, en este ámbito, realmente con gente que sabe del tema. Así que gracias. ¿Me permitís muy breve? Sí. Nosotros desde la Corriente Federal mañana tenemos una reunión y un encuentro el día 20, en donde seguramente le vamos a fijar fecha a una movilización de la Corriente Federal de Trabajadores junto con otras organizaciones sindicales que se quieran sumar en contra del proyecto de reforma tanto previsional como de la reforma laboral. Bueno, gracias, gracias Sergio, gracias Daniel, como siempre.